¿Quieres ser realmente fuerte, ayudar a los débiles y ser el MVP en los raideos de tu guild? Necesitarás mejorar tu equipo. Una de las verdades más incómodas de Toram es: el dinero es más importante de lo que se cree. A más espinas tenga un jugador, tendrá acceso a equipos más poderosos, lo que se traduce en un aumento colosal de daño o versatilidad. No me malinterpretes. Conocer a tus enemigos, practicar y conocer las dinámicas ocultas del juego es muy importante. Pero también lo es saber conseguir espina. Existen varias formas de hacerte inmensamente rico sin tener que gastar un solo centavo, y en este vídeo aprenderás una de ellas: el fino arte del metafarmeo. ¿Pero qué es exactamente farmear? Farmear es, básicamente, derrotar bichos para quedarte con los restos de su cadáver, los cuales se intercambian a otros jugadores por espina. Muchos jugadores aprendices y veteranos, tanto en herrería como en alquimia, están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para conseguir los materiales que necesitan, y aquí es donde tú entras. Aprender a obtener materiales de forma eficiente aumentará tus ganancias. Hacer las cosas bien desde el inicio te dará mucha ventaja. Lo primero que necesitarás es crear un personaje nuevo, el cual estará destinado únicamente al farmeo, o como un auxiliar en la refinación. A este nuevo personaje le subirás únicamente 2 estadísticas: inteligencia y la suerte. La relación entre inteligencia y suerte es relativa. Si cuentas con equipo caro, prioriza la suerte porque aumenta la cantidad de materiales recibidos, pero si tu equipo es humilde o no tienes, prioriza la inteligencia, porque te dará el daño necesario para matar a tus enemigos de un solo ataque. Lo siguiente sería comprar las habilidades necesarias en la biblioteca. Primero, compra la skill de Blacksmith, se llama Process, y súbela a nivel 1. Esta skill te permitirá procesar los materiales obtenidos, manteniendo la mochila desocupada para materiales más caros. Ahora, dentro de la rama de Assist, aprende la skill Survival. Dentro encontrarás una skill pasiva llamada Drop Up, que aumenta en 10% los materiales recibidos. Después, para el daño, ocuparás 2 skills de la rama mágica. Súbela a nivel 3. La primera se llama Storm, un gran tornado que destrozará a todos los enemigos circundantes. Habilidad humilde pero efectiva que solo requiere nivel 70 para ser aprendida. La segunda se encuentra más abajo y se llama Charge, con la cual podrás recargar tus puntos de maná. Ambas skills van acompañadas una de otra, en un combo. Si en este punto nadie te ha enseñado qué es un combo, es tu día de suerte. Un combo es una combinación de habilidades que se planean antes de un enfrentamiento y se castean en serie, es decir, una después de otra y de forma automática. La razón para usar las habilidades mediante combos son los buffs que se pueden añadir entre cada skill posterior a la primera. Por ejemplo, puedes hacer que una skill no consuma MP, que te cure una parte del daño infligido, que se castee más rápido o que reduzca el daño recibido, entre otras cosas. Para crear tu combo, entra en Menú, Character, Skills, Combo. En esta pantalla podrás crear cualquier combo. Al principio serán muy pequeños, pero a más repeticiones podrás extender su tamaño. Tu combo para farmear sería el siguiente: abre con Storm y después Charge, al cual añadirás el buff de Swift. ¡Listo! Ahora, después de castear el tornado, tu personaje recuperará sus puntos de MP de forma rápida. ¿Pero por qué entre todas las clases y habilidades escogimos Storm y no otras? Simple. Derrotar un bicho da materiales, pero derrotar 5 te dará 5 veces más materiales. Los ataques en área son los predilectos por ser, en lo general, más eficientes. Ahora en Settings, System, Target Monster, activa la opción para atacar al enemigo más alejado. Esto hará que tu personaje siempre apunte al mob más alejado. Te dará tiempo de matarlo antes de que él te mate a ti. Para terminar con los preparativos, necesitarás una herramienta de trabajo. Tienes 2 opciones: Staff o Alas. El Staff te otorgará más daño, pero en un área reducida. Las alas o Magic Devices tienen un daño menor, pero un área de ataque más extensa. Dado que los bichos no son tan resistentes y solo nos interesa la espina, las alas serán una mejor inversión, pero en caso de no tenerlas, un palito refinado también sirve. Una forma rápida de conseguir un arma es pedir ayuda a tu gremio. Por lo general, muchos jugadores guardan montones de basura en su almacén, equipo viejo que por flojera o nostalgia no han vendido. Pide prestada una, es probable que incluso te regalen algo o te la vendan a un precio reducido. Si no tienes espina, diles que encontraste una superguía para hacerte rico y les pagarás a la brevedad. En caso de que en tu guild todos sean pobres, compárteles este video y usa las redes sociales. Existe una gran cantidad de jugadores veteranos dispuestos a ayudar a jugadores motivados. Como el farmeo es una actividad grupal, se recomienda mucho hacerlo en un mundo con bastantes jugadores, generalmente el Internacional 1. No te vayas a confundir con el Global 1. Con todos los preparativos completados, con los conocimientos en una mano y en la otra un arma decente, has concluido con todos los preparativos. Pasa al siguiente video para poner manos a la obra.